Argentina está a punto de pasar por un cambio radical. Recientemente celebraron las elecciones primarias y los resultados que obtuvieron sorprendieron a todos. 35 millones de personas estaban convocadas a las urnas para definir con su voto. Argentina sorprende en las primarias y vota al candidato que mejor ha captado el descontento social por el malestar económico. Javier Milei, aspirante del Frente La Libertad Avanza, dio la sorpresa y fue el candidato más votado con más del 30% de los votos. Todos queremos gobernantes que sepan cuidar de nosotros y de nuestro país, y si los que están al cargo no son buenos, la gente lo va a dejar saber. Una Argentina distinta es imposible, con los mismos de siempre, con los mismos que han fracasado siempre. Lo que está ocurriendo actualmente en Argentina es un claro ejemplo de ello, pues por primera vez en casi un siglo está colapsando el peronismo. Se trataba de un movimiento político que se consideraba prácticamente indestructible por todos los años que tenían gobernando. Ahora más que nunca los argentinos parecen estar listos para un cambio en su política con la llegada de Javier Milei. ¿Por qué el peronismo está colapsando? ¿Cómo fue la victoria de Javier Milei? ¿Por qué Milei representaría un cambio para Argentina? No dejes de ver este video, pues aquí le vamos a dar respuesta a cada una de esas preguntas. ¡Yo me metí acá para despertar leones! ¡Quiero escucharlo! Para comenzar, debemos reconocer la posición mundial de Argentina. Argentina es el octavo país más grande del mundo en territorio, con una comida deliciosa, unos de los mejores vinos del mundo, hermosísimos paisajes naturales, con gente muy amigable, un clima espectacular, y muchísimas libertades. Amantes del mate, pero por sobre todo, entregados de todo corazón al fútbol y actuales campeones de la Copa Mundial de Fútbol. Pero su política y economía no es de admirarse. De hecho, un importante noticiero internacional de finanzas llamado Bloomberg anunció en mayo de este año que Argentina se estaba acercando a no tener suficiente dinero, provocando que su divisa perdiera valor rápidamente. También señalaron que el Banco Central tiene más pasivos que activos. Dicho de otra forma, está más debilitado a nivel financiero porque posee más deudas que bienes. Eso es algo grave, pues es una institución que funciona como el principal administrador de dinero en el país. Pero la situación ya estaba empezándose a notar desde antes de que Bloomberg dijera eso. La UNICEF es una organización dedicada a velar por el bienestar de los niños a nivel global y por eso no pudo ignorar la situación de Argentina. Indicó que 2 de cada 3 niños del país no tienen todo lo necesario para obtener una buena calidad de vida. Además, se descubrió que Argentina tuvo alrededor de 1 millón de personas con situaciones financieras delicadas durante el 2022. Tal vez no parezca mucho, pero ahora eso ha aumentado hasta llegar a casi el 40% de toda la población. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal, ¿nos ayudas? A pesar de todos esos problemas económicos, se lograron celebrar las elecciones primarias, también conocidas como elecciones PASO. Se llevaron a cabo recientemente y básicamente consisten en permitir a todos los grupos políticos a elegir a sus respectivos candidatos para las siguientes elecciones. La sorpresa para todos llegó cuando Javier Milei terminó ganando en estas elecciones, pues no es un político como cualquier otro. Es querido por muchos, pero también es criticado por otros debido a las propuestas que ha traído con su campaña. Por ejemplo, está el tema de la dolarización de Argentina, el mercado de órganos o incluso la supuesta preventa de candidatura. A pesar de esas polémicas, logró ganar las elecciones PASO de este año, y durante su discurso dijo que estas elecciones demuestran que la gente quiere una nueva opción que sea diferente al kirchnerismo. Para quienes no lo conocen, el kirchnerismo es un movimiento político de Argentina caracterizado por sus políticas de izquierda, enfoque en el bienestar social y un fuerte sentido del nacionalismo. Estuvo liderado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner durante sus presidencias. Además de lo anterior, Milei también comentó que el pueblo argentino está cansado de los políticos antiguos que no están ayudando al país de la manera en la que realmente lo necesita. Milei cree firmemente que, al votar por él, la gente está diciendo que quiere un cambio y un mejor futuro para Argentina.
Por eso, él invitó a los argentinos a unirse a un movimiento que él llama libertario y cree que puede devolverle la gloria a Argentina en los próximos 35 años. Ahora bien, vamos a explorar un poco las cifras de las elecciones. Javier Milei obtuvo el 30,04% de los votos de las elecciones primarias, lo cual lo convirtió en el candidato con más votos. De hecho, está muy por delante de otros candidatos como Sergio Massa del movimiento Unión por la Patria, quien solo alcanzó a acumular el 21,40% de los votos, o que Patricia Bullrich del movimiento Juntos por el Cambio, quien llegó a ganarse casi el 17% de los votos. Al peronismo no le fue para nada bien en estas elecciones primarias, a pesar de haber sido la principal forma de hacer política en Argentina desde hace casi 90 años. En caso de que no lo conozcas, el peronismo es un movimiento político argentino inspirado en las ideas de Juan Domingo Perón, haciendo énfasis en los derechos de los trabajadores, la justicia social y la economía mixta. Es caracterizado por su postura populista y nacionalista. Debido a que estos son los resultados peor obtenidos por este movimiento, los analistas y expertos en la materia están preguntándose por qué ocurrió este fenómeno. También se preguntan si Javier Milei realmente podría convertirse en el nuevo presidente que ayude a Argentina a salir de sus problemas económicos. Para entender por qué los analistas tienen estas dudas, hay que echarle un vistazo a la historia de Argentina. Después de todo, Argentina tiene una larga historia enfrentándose a intensos problemas económicos y sociales. Por ejemplo, hubo 6 golpes de Estado entre 1930 y 1976, los cuales permitieron que los militares tomasen el control a menudo. Eso se mantuvo así hasta la llegada de 1983, año en el que el conflicto de las Islas Malvinas obligó a los militares a abandonar su posición de poder. Gracias a eso, la democracia pudo regresar a Argentina, recuperando los derechos básicos y poniendo fin a la censura y represión. Al poco tiempo se tuvo al primer presidente electo, Raúl Ricardo Alfonsín, quien mejoró las instituciones políticas, aunque también tuvo que enfrentarse a una inflación de más de 4.900% durante 1989. Posteriormente, llegó la presidencia de Carlos Menem entre 1989 a 1999. Este gobierno vio crecimiento económico, pero el gasto excesivo terminaría llevando a un colapso en el 2001. Años después, en 2003, Carlos Menem fue el candidato más votado, pero se retiró en la segunda vuelta. Fue en ese entonces que llegó Néstor Kirchner para hacerse cargo, dando así inicio al kirchnerismo. Desde entonces, el peronismo y el kirchnerismo han dominado en la política argentina, teniendo como ejemplo de eso las elecciones del 2011. Es cierto que hubo un breve gobierno no peronista bajo Mauricio Macri de 2015 a 2019, pero fue durante ese mismo último año que ganaría la coalición peronista kirchnerista conocida como el Frente de Todos. Como podemos ver, el peronismo y el kirchnerismo siempre han tenido bastante influencia en la política argentina desde sus inicios, pero las cosas comenzaron a cambiar a mediados del 2019. Fue en ese punto que comenzó un lento declive del poder peronista. La pregunta ahora es, ¿por qué ocurrió eso? Cristina Fernández de Kirchner había sido una figura importante en la política argentina. Incluso cuando Alberto Fernández asumió la presidencia en diciembre de 2019, Cristina seguía siendo una persona muy relevante a nivel nacional e internacional, manteniéndose como la vicepresidenta del país. Sin embargo, fue durante ese mismo año que las cosas comenzarían a ir mal para Argentina por todos los desafíos que surgieron casi al instante. A tan solo 3 meses después de que Alberto Fernández asumiera la presidencia, la pandemia golpeó al mundo. Argentina impuso uno de los confinamientos más largos de todos, y aunque la gente tenía mucha confianza en el gobierno al principio, pronto fue desapareciendo. Como es de esperarse, esta situación impactó muy fuertemente a la economía argentina. La gente dejó de estar satisfecha con el mandato de Alberto Fernández en el 2021, haciendo que la popularidad del peronismo empezara a desvanecerse. Cuando llegaron las elecciones legislativas, ya estaba claro que el partido gobernante no era el adecuado. Les fue bastante mal, incluso en lugares donde al peronismo normalmente les iba bien, aunque esto solo sería el inicio de todos los problemas que se avecinaban. Es muy fácil hacer amistades cuando estás en el poder y todo va de maravilla,
pero cuando las cosas van mal, los problemas y las críticas nunca dejan de aparecer. Es más, la propia vicepresidenta Cristina Fernández incluso culpó al presidente de los problemas que estaban apareciendo. Ese fue el punto crítico que hizo que el gobierno argentino se viniera hacia abajo. Pronto, los ministros comenzaron a lanzar críticas a su propio gobierno, señalando lo horrible que era la gestión de Fernández. La situación se puso tan mal que algunos políticos kirchneristas estuvieron en contra del acuerdo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, estaba realizando con el Fondo Monetario Internacional para arreglar la deuda argentina. Esa acción casi destruyó todas las discusiones que estaban teniendo con el Fondo Monetario Internacional. Y de ese mismo modo, las luchas internas llevaron a Fernández a necesitar votos de la oposición e igualmente llevaron a que el ministro de Economía terminara renunciando. Todas estas cosas en conjunto fueron las que impactaron fuertemente al gobierno actual y al peronismo. Alberto y Cristina realizaron un último intento de arreglar la situación que se estaba desatando ante ellos. Como querían prevenir una crisis financiera y el crecimiento de la inflación, pusieron a Sergio Massa a cargo del Ministerio de Economía, ya que se trataba de un poderoso político y entonces jefe de la Cámara de Diputados. También le dieron control del Ministerio de la Producción y el Ministerio de Agricultura, básicamente entregándole el poder del gobierno cuando la economía estaba en crisis. Sin embargo, ese enorme cambio no fue suficiente para mejorar las cosas. La verdad es que terminaron empeorando aún más. A pesar de la realidad a la que se estaban enfrentando los argentinos, los funcionarios del gobierno estaban pintando una imagen optimista a los medios de comunicación, afirmando que la economía estaba prosperando. Pero claro, la verdad tendría que salir a flote tarde o temprano. Argentina es hoy un país que enfrenta una enorme depresión económica. A pesar de haber sido una potencia mundial a principios del siglo XX, ahora está luchando para no quedarse atrás de países más pequeños. Este país se está enfrentando constantemente a nuevos desafíos, y eso le está pasando factura a la población general. Se estima que 1 de cada 4 personas que vive en Argentina ahora está experimentando signos de ansiedad y depresión. Y es de esperarse, pues esta nación está enfrentándose a numerosas dificultades al mismo tiempo. Por un lado, tienen una crisis económica en curso, y por el otro, están con un presidente extremadamente impopular, una población dividida, y un gobierno que parece desconectado de la realidad según muchos de sus opositores. Y como si todo eso no fuese suficiente, los tribunales fallaron en contra de Cristina Fernández en diciembre de 2022 en uno de sus muchos casos de corrupción, lo que llevó a una condena firme. Cuando tomamos este último punto en cuenta, no sorprende que el peronismo haya sufrido un colapso total. Sin embargo, lo que logró preocupar a muchos argentinos es que, a pesar de todos esos eventos caóticos, el peronismo logró asegurar muchísimos votos en las recientes elecciones. Muchos se preguntan por qué ocurrió eso, aunque su posición de tercer lugar en estas elecciones refleja el estado de las cosas. Dicho eso, es importante recordar que el declive del peronismo no puede atribuirse únicamente a sus propios errores. La oposición también jugó un papel importante en todo esto. A pesar de que los peronistas regresaron al poder en el 2019, la plataforma que había apoyado a Mauricio Macri no se disolvió ni se dividió. Se transformó, pasando de ser conocida como Cambiemos, a ser conocida como Juntos por el Cambio. Logró permanecer unida, a pesar de que ciertamente existían conflictos internos. Fue gracias a esa unidad que pudieron desafiar al gobierno de manera más efectiva, lo que llevó a su victoria en las elecciones legislativas del 2021. Esa victoria marcó el punto en el que existió una alternativa al peronismo por primera vez en mucho tiempo. Y todo eso nos lleva a las elecciones primarias que se llevaron a cabo apenas en agosto de este mismo año. Durante esas elecciones surgieron 2 propuestas muy diferentes dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. Una era la de Horacio Rodríguez, conocido por su enfoque moderado y su disposición de encontrar puntos en común con el peronismo, y la otra era la de Patricia Bullrich, quien no dudaba tanto en enfrentarse a los sindicatos y al kirchnerismo. Al final, Patricia Bullrich se convirtió en la candidata electa de Juntos por el Cambio. Pero lo que muchos no esperaban es que ni Bullrich ni su coalición fuesen a perder las elecciones. El ganador destacado terminó siendo Javier Milei,
un economista externo que convirtió su campaña en un enorme movimiento que no solo iba en contra del gobierno actual, sino también en contra de todo el modelo político de Argentina. Pidió a los argentinos que se unan a él para eliminar a los políticos corruptos y restaurar la prosperidad de su país. Milei motivó a la gente a luchar nuevamente por la grandeza de la nación argentina. También prometió abordar los problemas económicos a los que se están enfrentando, abogando por la dolarización, la reducción de impuestos y la separación con el modelo económico y político que el país ha estado llevando en los últimos 90 años. La victoria de Milei fue algo que pocos anticiparon, pero logró obtener el 30% de los votos, ganando en 16 provincias a lo largo de toda Argentina. Ahora bien, es importante recordar que Milei aún no es el presidente de Argentina. Necesita ganar más votos para convertirse en el presidente de manera oficial. Es el candidato favorito de muchos, pero la carrera aún no ha terminado. De hecho, las elecciones primarias solo hicieron que el panorama político sea muy competitivo. Además, el perfil de Milei podría no alinearse bien con los votantes que buscan un cambio razonable y no una revolución completa como la que menciona, y es importante tomar eso en consideración porque muchas personas entran en esa categoría. Asimismo, se debe tener en mente la alta abstención de votantes, con casi un tercio de los votantes quedándose en casa durante las elecciones de las primarias. Sin embargo, la situación podría ser distinta en un par de meses, aunque eso no quita el hecho de que Milei haya obtenido su victoria en las primarias. En todo caso, también debemos recordar que, incluso si se convirtiera en presidente, Milei aún tiene que enfrentarse a un enorme desafío político. Verás, la Cámara de Diputados renueva la mitad de sus miembros cada 2 años y el Senado solo renueva 30 a la vez. Esto significa que un gobierno que llega al poder sin el apoyo parlamentario establecido, definitivamente va a tener dificultades para hacer grandes cambios, como los que él planea hacer. Es evidente que Argentina está al borde de un cambio radical. Los argentinos han expresado su descontento, con el peronismo colapsando por primera vez en casi un siglo. Ahora ha surgido una alternativa, y parece que Argentina está lista para una nueva era política. Solo queda ver cómo se desenvolverán las cosas en su panorama durante los próximos meses. Ahora, como ustedes ya saben, en estos videos nos gusta traerles no solamente el problema sino la solución. Si tú quieres tener una familia próspera, que avance no importa lo que pasa económicamente en tu país, aquí están unos consejos que te ayudarán a lograrlo. 1. Mantente productiva o productivo en el trabajo. Cuando vayas a trabajar hoy, realiza un trabajo excelente. Olvídate de que estás trabajando para tu patrón. Al final de cuentas, tu excelente trabajo te llevará a otro nivel, tus hijos estarán orgullosos de ti y moralmente tendrás una satisfacción muy grande de haber producido lo máximo en tu día laboral. Esto a cambio te traerá promociones, mejor sueldo y aún mejores oportunidades de trabajo. En tiempo de crisis económica, las compañías suelen retener a los mejores empleados y ese puede ser tú. Hay 5 áreas de la vida que debes de cuidar fuertemente: el área espiritual, moral, física, intelectual y financiera. En todas estas áreas asegúrate de que produces más de lo que consumes. Por ejemplo, en tu área intelectual, asegúrate de que escuchas más videos educativos que videos de entretenimiento. En tu área física, o sea de tu cuerpo, asegúrate de consumir más alimentos nutritivos que alimentos chatarra. En el área moral, asegúrate de invertir más tiempo con tus hijos que con las malas influencias. Pero a pesar de todo lo malo que está pasando, en este canal te proveemos con recursos importantísimos que te podrán ayudar en tu vida financiera, tales como el curso de cómo comprar tu casa, para que ahorres miles de dólares y obtengas el pago más bajo que puedas. También tenemos recursos para que elimines más del 50% de tu deuda, recursos para que repares tu crédito y aún préstamos personales. También si tienes negocio, tenemos los recursos para que hagas crecer tu negocio, préstamos para tu empresa y la oportunidad para que recibas compensación del gobierno si mantuviste tus puertas abiertas durante la pandemia. Gracias por tu apoyo, vámonos a la descripción del video y un saludo muy grande.